Buenos días y bienvenidos al análisis económico global de hoy en Geopolítica Diaria, donde vamos a hacer zoom al mapa económico del mundo porque en un solo día se nos han juntado petróleo caro, mercados que suben como si aquí no pasara nada, bancos ganando dinero a manos llenas y una sensación bastante clara de que la inflación no ha dicho su última palabra. La foto general es esta. Los inversores quieren creer que la tensión entre Estados Unidos e Irán puede enfriarse en cualquier momento. Por eso las bolsas aguantan e incluso suben. Pero al mismo tiempo el daño económico ya está hecho en varias capas. La energía sigue cara. Los bancos centrales vuelven a ponerse duros. Y las economías más frágiles empiezan a notar otra vez el golpe. O sea que sí, hay alivio en pantalla pero debajo del capó sigue habiendo humo. Vamos con lo más importante del día. Lo primero es el petróleo y el estrecho de Hormuz que sigue siendo la gran bisagra del mercado mundial. Hoy el crudo ha aflojado algo y se mueve otra vez por debajo de los $100 por barril porque el mercado se ha agarrado a la posibilidad de nuevas conversaciones entre Washington y Teherán. Pero ojo porque esto no significa que el susto haya pasado. El bloqueo sobre los puertos iraníes sigue ahí. El tráfico marítimo sigue bajo presión. Y estamos hablando de una zona por la que normalmente pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas licuado del mundo. ¿Qué significa esto en castellano de la calle? Pues que aunque hoy el precio baje un poco por esperanza diplomática, el problema real es que faltan barriles físicos en circulación. La Agencia Internacional de la Energía habla ya de la mayor disrupción de oferta petrolera de la historia reciente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo ha recortado su previsión de demanda para el segundo trimestre. Y además hay un dato muy serio. El suministro global de petróleo llegó a caer más de 10 millones de barriles al día en marzo según las estimaciones que se están manejando. En otras palabras, no estamos viendo una simple sacudida especulativa. Estamos viendo un shock energético de verdad. ¿Y por qué esto importa tanto? Porque el petróleo no solo afecta a la gasolina. Encarece el transporte, la industria, los fertilizantes, la logística y al final el precio de casi todo. En Estados Unidos ya se está notando en el combustible. En Europa se vuelve a temer otro episodio de energía importada a precio de oro. Y en Asia crece el miedo a escasez en algunos derivados. Así que la consecuencia a corto plazo es muy clara. Aunque hoy veamos una tregua en el gráfico del crudo, el riesgo inflacionista sigue completamente vivo. Segundo gran tema. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial arrancan reuniones en Washington con un mensaje bastante feo para la economía global. Menos crecimiento y más inflación. Y esto es importante porque ya no es una advertencia abstracta. La propia directora del Fondo Monetario Internacional ha dicho que todos los caminos llevan ahora a precios más altos y crecimiento más lento. Antes de esta crisis energética el organismo esperaba incluso una pequeña mejora en sus previsiones mundiales. Eso se ha terminado. Aquí la clave no está solo en las grandes economías. La clave está en quien sufre más cuando el petróleo sube y el dinero se encarece. Los países importadores de energía. Los que tienen deuda. Los que no tienen margen fiscal. Egipto, Pakistán, Sri Lanka y varias economías africanas vuelven a estar en la zona de peligro. Si el crudo se mantiene alto durante semanas, el golpe no será solo en inflación. También será en balanza de pagos, en estabilidad social y en capacidad para pagar deuda. Traducido al lenguaje de Geopolítica Diaria. El mundo rico puede aguantar un tiempo con más tipos altos y gasolina más cara. El mundo endeudado no, y por eso este segundo punto es clave. La crisis de energía no solo amenaza con enfriar el crecimiento global. También puede volver a abrir una crisis en mercados emergentes justo cuando muchos empezaban a levantar cabeza. Tercer asunto. Wall Street. Goldman Sachs ha presentado unas cuentas muy potentes. Beneficio por acción de $17.55. Beneficio total disparado. Ingresos récord en renta variable. Y mucha fuerza en banca de inversión. A simple vista parecería la prueba de que la maquinaria financiera sigue funcionando a todo gas. Pero hay matices importantes. La parte floja ha sido la renta fija. Y sobre todo el mensaje de fondo no ha sido triunfalista. El entorno es incierto. La guerra pesa sobre la confianza empresarial.
Y cuando la confianza se enfría, las grandes operaciones se retrasan, la financiación se encarece y el riesgo en mercado y crédito sube. De hecho, Reuters subraya que Goldman Sachs está ganando mucho dinero pero asumiendo más riesgo. Su medida interna de pérdidas potenciales diarias ha subido con fuerza y las provisiones por posibles impagos también van en aumento. Entonces, ¿qué lectura hacemos? Muy sencilla. La alta finanza está sacando partido de la volatilidad, pero eso no significa que la economía real esté sana. De hecho, muchas veces es justo al revés. Cuando hay más nervios y más movimiento en mercado, los grandes bancos de inversión pueden facturar más. Lo importante no es solo que ganen dinero hoy. Lo importante es que ellos mismos están avisando de que el terreno se está complicando. Y cuando los bancos ganan mucho pero hablan con cautela, conviene escucharles. Cuarto punto. Los bancos centrales vuelven a escena y lo hacen con una palabra que a los mercados no les gusta nada. Paciencia. O si lo queréis más claro. Tipos altos durante más tiempo. En Europa el mercado ya está descontando que el Banco Central Europeo va a tener que mantener una línea más dura por culpa del shock energético. Incluso se ha llegado a valorar una probabilidad muy alta de subida de tipos en abril y varias alzas acumuladas durante este año si el conflicto se alarga. En Estados Unidos la historia no es muy distinta. Después del repunte de inflación de marzo, el mercado ya da por hecho que la Reserva Federal puede dejar los tipos quietos todo el año. Y eso cambia bastante el tablero. Porque durante meses la narrativa era otra. Que si pronto llegarían recortes. Que si la desinflación estaba controlada. Que si el aterrizaje suave. Bueno, pues ahora la película vuelve a ser la del dinero caro y el crecimiento bajo sospecha. Esto afecta a todo: hipotecas, crédito empresarial, bonos, divisas, bolsa y deuda pública. Especialmente en Europa, donde varios países cargan con mucha deuda y cualquier subida extra en rentabilidades duele mucho. Así que este cuarto bloque es casi una consecuencia natural del primero. Si la energía aprieta, la inflación resiste. Si la inflación resiste, los bancos centrales no bajan tipos. Y si los tipos no bajan, la economía se enfría más. Y quinto gran tema. China y la industria mundial están mandando señales mezcladas pero tirando a preocupantes. Por un lado, los precios a la salida de fábrica en China han vuelto a terreno positivo por primera vez en más de 3 años. Eso puede sonar bien si uno piensa en salir de la deflación industrial. El problema es que no parece venir de una demanda fuerte, sino de costes más altos por el encarecimiento de la energía importada. O sea que no es la inflación buena de una economía que acelera. Es más bien inflación incómoda. Además, los datos muestran que las exportaciones chinas se están frenando. Y si a eso le sumas que Volkswagen ha reconocido una caída fuerte de entregas en China. Y también en Estados Unidos, la señal es bastante clara. El consumo aguanta peor de lo que parecía y el ciclo industrial sigue delicado. Esto importa mucho porque China no es solo China. Es una pieza central de la cadena mundial de producción, materias primas, automoción y comercio. Así que el mensaje aquí es doble. Primero, China no termina de convertirse en ese gran motor de crecimiento que muchos esperaban para compensar los problemas del resto del mundo. Y segundo, si la industria china sufre a la vez que Europa paga energía cara y Estados Unidos mantiene tipos altos, el freno global puede hacerse bastante más visible en los próximos meses. Si juntamos todas las piezas, el dibujo del día queda así. Los mercados celebran la posibilidad de una salida diplomática y por eso hoy el petróleo se relaja un poco y las bolsas respiran. Pero la economía real va por detrás y va peor. El shock de energía ya ha llegado. El Fondo Monetario Internacional ya prepara recortes de crecimiento y más inflación. Los bancos centrales vuelven a endurecer el tono. Los grandes bancos ganan dinero pero avisan de más riesgo. Y China no está dando señales de fortaleza suficiente como para compensar todo lo demás. En resumen, hoy el mundo económico se mueve entre la esperanza y la factura. La esperanza es que la tensión geopolítica no vaya a más y permita que el petróleo siga aflojando. La factura es que aunque eso ocurra, ya tenemos inflación importada, tipos altos durante más tiempo y una desaceleración que vuelve a asomar. Y esa combinación es la más incómoda de todas porque no rompe de golpe pero desgasta por todas partes. Así que la pregunta no es solo si habrá acuerdo.
La pregunta es cuánto daño se queda aunque haya acuerdo. Y ahora mismo esa respuesta apunta a un segundo trimestre más caro, más tenso y bastante menos cómodo de lo que el mercado quiere creer. Hasta aquí el análisis económico de hoy en Geopolítica Diaria. Mañana volvemos a poner orden en el ruido. Porque en economía global a veces el dato sube, la bolsa sonríe y aún así la historia de fondo va claramente por otro lado.